en la cual vamos a analizar ya la unidad 5. En esta unidad vamos a ver la capa 3 del modelo OSIS, la capa de red. Esta capa es muy importante porque en esta capa es donde se manejan las direcciones lógicas. A diferencia de la capa 2 donde manejábamos las direcciones físicas, como es la dirección MAC. En este caso, en esta capa es donde se maneja la dirección lógica conocida, muy conocida seguramente por todos ustedes, de nombre direcciones IP. Pero además de eso, en esta capa de red debemos mencionar sus principales funciones. Entre ellas está direccionamiento, enrutamiento, encapsulamiento y desencapsulamiento. Nos vamos a basar en el estudio de esta unidad en las dos principales funciones. Entonces, esta exposición, esta unidad la vamos a analizar en dos partes. La primera, en la cual vamos a hablar de direccionamiento, y la segunda parte vamos a hablar de enrutamiento, que son las principales funciones que debemos analizar para tener mejor conocimiento sobre cómo funciona la capa de red. Vale decir también que vamos a hablar de los tipos de circuitos en la parte inicial, el grupo lo va a explicar, es decir, los tipos de servicio, que son dos, los circuitos virtuales y datagramas, porque esto nos va a ayudar a entender cómo viaja la información desde el momento en que se genera la información en el dispositivo del usuario hasta que es introducida y cómo viaja a través de los enrutadores. El dispositivo que funciona en esta capa 3 es justamente los routers. El router es el dispositivo netamente de capa 3. Actualmente si vamos al Chiriguán o vamos a alguna tienda, ya encontramos los switches de capa 3 también. En realidad el switch es un dispositivo que originalmente funciona en capa 2, netamente maneja tablas y hace conexiones netamente a nivel de capa 2, vale decir, a nivel de direcciones físicas. Sin embargo, actualmente ya encontramos switches de capa 3 que también ya manejan la parte de direcciones IP. Entonces, es válido decir switch de capa 3, sí, existen dispositivos, como también los enrutadores, que es el dispositivo eh, estrella, por así decirlo, de lo que es la capa 3, porque este dispositivo maneja lo que es la parte, una de las principales funciones de la capa 3, que es el enrutamiento. Este dispositivo se puede configurar para que funcione determinado enrutamiento, ya sea estático, ya sea un enrutamiento dinámico que le indica a toda la red por dónde van a viajar los paquetes. Entonces, volviendo a lo que les decía, cuando hablamos de tipos de servicios, que más adelante lo vamos a ver, son dos, circuitos virtuales y datagrama. Cuando hablamos de circuitos virtuales, nosotros establecemos un solo camino que va a viajar de manera remota. Imagínense una red NOLAN, una red WAN, Internet, si quisieran que viaje a través de la nube, que la nube está compuesta por un conjunto de routers. Perdón al grupo que me está adelantando, pero es para contextualizar a todos los compañeros y entiendan bien la exposición. Entonces, este conjunto de routers son configurados. Cuando se realiza a través de circuitos virtuales, se marca un camino y toda la información va a viajar por todo el camino. Pero aquí hay algo interesante también para contextualizar esta unidad. Sucede que, por ejemplo, cuando nosotros enviamos una imagen a través de la red, vamos por algo muy sencillo, una imagen que actualmente una fotografía llega a pesar de 4 megabytes, por ejemplo. Pues resulta que los 4 megabytes no van juntos. No se envía la foto como tal, los 4 megabytes no van juntos. La red, al momento de realizar el encapsulamiento, lo que hace es partir en pequeños fragmentos todo ese archivo. Entonces, estos fragmentitos pueden viajar a través de circuitos virtuales, vuelvo a insistir para que se entienda, viajando por un mismo camino, o la otra forma es mediante datagramas, que lo que hace el router es determinar cuál es la mejor ruta, ya sea la más corta o la de mejor ancho de banda. El router va a reaccionar automáticamente mediante algoritmos de enrutamiento y va a determinar por dónde va a enviar estos pequeños fragmentos de la información. Finalmente va a llegar al receptor, se va a ejecutar el desencapsulamiento y todos estos fragmentitos en el receptor se vuelven a unir, vuelve a subir por toda la capa del modelo OSI, como ya hemos visto que es el desencapsulamiento, y el receptor, el usuario final, ya va a recibir la información ya encapsulada nuevamente, la información íntegra nuevamente y va a poder ver la fotografía que se envió. Entonces, no se olviden, esto es importante para que entiendan, porque cuando hablamos de circuitos virtuales o datagramas, porque en base a eso es que se determinan lo que son
los algoritmos de enrutamiento. Enrutamiento es una de las principales funciones de la capa de red. A veces soy muy repetitivo, pero es en realidad con la finalidad de que ustedes lo puedan entender y puedan asociar los conceptos, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, en enrutamiento, ya lo hablamos, una de las principales funciones. La otra de las principales funciones es el direccionamiento. Cuando hablamos de direccionamiento, estamos englobando todo lo que es el manejo de direcciones lógicas. Vamos a hablar de las direcciones IP, sus clasificaciones, tanto pública, privada, estática, dinámica, de acuerdo a asignación o por hábito. Como también vamos a hablar de las clases de IP, clase A, clase B, las IP clase C, las IP que están reservadas, IP que no podemos asignar a los dispositivos. Existen rangos de IP que están reservados para usos específicos. Existen rangos de IP que están reservados para determinada cantidad de computadoras que nosotros querramos asignar una dirección lógica. Cuando hablamos de una dirección lógica IP, estamos hablando en realidad de un identificador único que tiene que tener un dispositivo dentro de una red. No puede haber una repetición porque vamos a tener problemas, obviamente, dentro de la red, si es que repetimos las direcciones IP. Entonces, direccionamientos, nosotros hacemos todas esas clasificaciones, manejamos todos esos rangos, manejamos lo que es máscara, podemos hacer pequeños segmentos lógicos a través del direccionamiento que nos permite crear pequeñas subredes dentro de una red física. Puede ser que, por ejemplo, nosotros tengamos, imagínense, 40 computadoras conectadas físicamente al mismo dispositivo, al mismo router, por ejemplo, o al mismo switch capa 3. Nosotros podemos programar para que se segmente esa red en pequeñas subredes. Eso se llama subnetting. De tal manera que, por ejemplo, creemos grupos de, dijimos, 40 computadoras conectadas físicamente al mismo dispositivo, pero que 20 sean del departamento de contabilidad, 10 de recursos humanos y 10 del departamento legal, por ejemplo. Entonces, creamos pequeñas subredes lógicas, pese a estar físicamente en el mismo lugar, de tal manera que se van a manejar de una manera independiente. Obviamente existen ya otro tipo de configuraciones que nos permite fluir la información entre una subred y otra subred. A esto se le llama subnetting, que es la segmentación de una red en pequeñas subredes lógicas. Ese proceso también lo vamos a ver en esta unidad. Es muy interesante y lo vamos a aplicar hasta en nuestra vida profesional. Bueno, en redes obviamente ya vamos a ver la parte ya más programática de todo esto, ¿no? También el proceso inverso que es Supernetting. Entonces, como pueden ver, es una unidad muy interesante. Voy a estar haciéndole un seguimiento exhaustivo a la exposición porque realmente no podemos escapar ningún detalle y me interesa muchísimo que ustedes aprendan estas dos principales funciones, direccionamiento y enrutamiento. Dicho esto, como contexto, entonces, como preámbulo, el grupo 5 puede comenzar, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 5 y estamos encargados, como ya mencionó, del tema de la capa de red del modelo OSI. Como ya mencionó el ingeniero, el contenido de, esta, de este capítulo es la introducción a la capa de red, direccionamiento IP, subnetting y supernetting, network address translation, enrutamiento y routers. Como primera parte tenemos la introducción a la capa de red. Dele clic, perdón, Mario, dele clic en ocultar, por favor. Estorba esa barrita que está ahí abajo. Ahí, muy bien. Continúe, por favor. Como concepto general tenemos que la capa 3 es el tercer nivel del modelo OSI. Su misión es conseguir que los datos lleguen desde su origen a su destino, aunque no tengan conexión directa. Ofrece servicios a nivel superior, nivel de transporte, y se apoya en el nivel de enlace, es decir, utiliza sus funciones. Como ya previamente el ingeniero había mencionado, se encarga del traslado de paquetes entre redes mediante el enrutamiento y específicamente mediante los routers. ¿Cuáles son las funciones de la capa de red? El direccionamiento, el enrutamiento, encapsulamiento y desencapsulamiento. Los más importantes que vendrían a ser las funciones más importantes de la capa de red, más que todo vienen a ser el direccionamiento y el enrutamiento. ¿Por qué? Porque el direccionamiento se encarga de la asignación de las direcciones lógicas
o direcciones IP dentro de una red, el cual nos sirve para establecer quiénes van a hacerlo, para identificar cada uno de nuestros dispositivos, ya sean para dispositivos de origen o eh, dispositivos de origen o dispositivos de llegada. El enrutamiento es el proceso en el cual se envían los paquetes entre redes. Hay un concepto muy importante en esto que dice que no puede existir enrutamiento si es que no existe direccionamiento. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque si no hubiera el direccionamiento, no sabríamos quiénes son los que están enviando la información y quiénes son los que van a recibir la información. Por eso estos dos conceptos van prácticamente juntos y el enrutamiento depende del direccionamiento. La función de la capa de red, como dijimos, debe tener mucho cuidado al escoger las rutas para no sobrecargarlas, algunas de las líneas de comunicación y enrutadores, y dejar inactivos otros. Eh, como dijimos, una de sus funciones es la de enrutar, lo cual vendría a ser que debe elegir o la ruta más rápida o la mejor, la ruta más rápida o la más corta. El direccionamiento, como ya previamente ya había dado un previo concepto sobre el direccionamiento, dice, es capaz de proporcionar un mecanismo para direccionar los datos a los equipos finales. Los segmentos de los datos deben dirigirse desde un dispositivo final. Este debe tener una dirección única y entonces al dispositivo se lo llama host. Como dijimos, cada, cada dispositivo dentro de una red debe tener un identificativo. Este viene a ser la dirección IP, que tiene que ser única, la cual identifique a cada uno de estos dispositivos dentro de la red, ya sea para que sea una red de destino o una red de origen. El enrutamiento. El enrutamiento, eh, el enrutamiento, este se encarga de escoger, este se encarga del envío de los paquetes entre redes. Este debe de elegir la mejor ruta para realizar este envío. Existen dos tipos de enrutamientos, el estático y el dinámico. El estático es aquel en el que interviene directamente el administrador de red y el dinámico es el que hace uso de los protocolos de enrutamiento, el cual vendría a ser que los mismos protocolos eligen la ruta más rápida o más corta. Para esta parte del direccionamiento y el enrutamiento tengo un video, no sé si lo puedo mostrar antes de proseguir con la siguiente parte. Adelante, muéstralo. Un momento, ingeniero, creo no lo tengo disponible el video aquí en mi lista. Un ratito, por favor. Pedro, ¿está presente? Nuestro coordinador. Sí, ingeniero. Por favor, ejecute la lista mientras Mario se prepara. Enseguida la abro, por favor. Está... A ver.
Acosta García Darwin, Presente. Castro Ortiz José Humberto, Presente. Chile Laime José Fernando, Presente. Cuellar Gareca Brandon Oswaldo, Presente. Fernández Ortega Yasmani Jr., Flores Obando Pavel Marcelo, Presente. Fuentes Jaime Kevin Mauricio, Presente. Presente. García Mejía Leonardo, Humérez Estepo Michael, Aquí presente. José Almendra Gisán Salín, Presente. López Cabero Abel Alejandro, Presente. Mejía Orihuela Marina, Presente. Mendoza Cruz Mario, Presente. Miranda Delgadillo Cintia Paola, Presente. Montalvo Siles Teo Javier, Presente. Ochoa Mamani Mirko Alexander, Presente. Parada Escalante José Ricardo, Presente. Pedraza Paticú Waldo Alejandro, Inaya Olivera Carla Jimena, Presente. Rivero Baltasar Carelit, Rojas Vaca Sergio Luis, Bedia Romero José David, Ilse Acosta García. Eso serían todos. Ya. Gracias, Pedro. Adelante, Mario. Ya está, ingeniero. PIP tiene dos funciones principales: direccionamiento y enrutamiento. Para que exista el enrutamiento, es muy necesario contar con el direccionamiento. Así que empecemos hablando de esta primera función. Como ya les he mencionado en videos anteriores, el fin de toda red es compartir información y recursos entre dispositivos distintos, ya sea dentro o fuera de una misma red IP. Ahora, para que pueda existir ese intercambio de información entre dispositivos, obviamente debe existir un flujo de datos, es decir, los datos deben pasar de un punto A de origen hacia un punto B de destino. Pero aquí nos encontramos con un problema, porque en el mundo existen millones de dispositivos, en este caso millones de puntos A de origen y millones de puntos B de destino. Entonces, ¿cómo podemos cerciorarnos de que la información se comparta entre los dispositivos deseados y no se entregue al dispositivo incorrecto? Pues a este problema se le inventó una solución, llamada direccionamiento IP, que por cierto, ya hablamos en 2 videos sobre direcciones IP, así que aquí arriba te dejo el enlace al primero de esos videos. Bien, el direccionamiento IP nos permite darle una dirección única a cada dispositivo dentro de una misma red. Ojo, pongo énfasis en única, porque las direcciones IP no deben repetirse dentro de una misma red, o de otro modo obtendremos resultados inesperados. Esto por supuesto también ya se los había comentado en videos anteriores. Entonces, gracias al direccionamiento que nos provee la capa de red, podemos identificar inequívocamente tanto al emisor como al receptor de la información que queramos transmitir por la red. Así, por ejemplo, en nuestra pequeña red de ejemplo, nosotros queremos transmitir un archivo de la computadora A hasta la computadora B. Entonces, cada una de estas computadoras debe tener una dirección IP. Estas direcciones son asignadas o configuradas por el administrador de la red. Así entonces, a la computadora A podemos asignar la dirección IP y a la computadora B podemos asignar la dirección IP. Ahora, si se preguntan, oye bro, todo suena bien, pero ¿cómo diablos configuro la dirección IP a mi computadora? Como yo utilizo Windows, les mostraré el proceso utilizando este sistema operativo. Para asignar una dirección IP a tu computador, puedes hacer lo siguiente.
Bien, una vez que las computadoras o cualquier otro dispositivo en la red tiene su dirección IP, ya sabe a dónde enviar los datos o la información. Ahora pasemos al enrutamiento. Como se imaginarán, en el mundo no existe una sola red IP, sino miles o incluso millones de ellas. Cada empresa u hogar cuenta con su propia red. Incluso dentro de una misma red empresarial podemos tener muchas subredes. No se preocupen por el término subredes. Más adelante hablaremos de esto, que por cierto es fundamental saber trabajar con redes IP, subredes, direccionamiento con clase y sin clase. Pero esto lo veremos en un futuro. Por ahora, quiero que tengan presente que existen muchísimas redes en el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicar dos redes distintas entre sí? Pues para esto, la capa de red nos provee su segunda función, el enrutamiento. ¿A qué se refiere enrutamiento? Es simplemente el proceso de mover paquetes a través de distintas redes. Ahora, no se preocupen por ese término, paquetes, pues dentro de poco, cuando hablemos del modelo TCP/IP, vamos a aclarar qué es todo esto. Por ahora, solo tengan en cuenta que un paquete es como un trozo de información. Entonces, gracias a esta función denominada enrutamiento, es que podemos comunicar distintos dispositivos ubicados en distintas redes o subredes. Pero para lograr tal comunicación, se necesita de dispositivos especiales llamados enrutadores, o routers en inglés. Si recuerdan en el proyecto final que realizamos en el curso básico de redes, si no sabes qué es, te dejo el enlace aquí arriba. Pues en la segunda parte de dicho proyecto final, logramos que dos redes LAN 1 y LAN 2 se comunicaran entre sí. Y esto solo fue posible gracias a la función de un router. Ahora, ¿recuerdan que al iniciar hablando del direccionamiento, les dije que sin él no podríamos hablar del enrutamiento? Esto es porque cada red IP es como una dirección específica y única, y los routers deben conocer de dichas direcciones IP para poder reenviar los paquetes o los trozos de información. Como podrán imaginarse, para que un paquete o trozo de información pueda llegar a un dispositivo de destino, este puede recorrer distintos caminos o rutas, y un router es capaz de reenviar dichos paquetes por la mejor ruta, que puede ser la más corta o la más rápida. Para enrutar los paquetes y enviarlos por la mejor ruta o camino, se puede hacer uso de dos métodos de enrutamiento, estático y dinámico. Para enrutar estáticamente, se requiere la intervención manual del administrador de la red. Por otro lado, cuando hacemos uso de enrutamiento dinámico, entran en acción algunos protocolos de enrutamiento que nos hacen la vida mucho más fácil. Solo para mencionarles los más utilizados: OSPF, EIGRP, BGP, RIP y sus distintas versiones, etc. Tampoco se preocupen por ahora por conocer de dichos protocolos, ya que en nuestro curso intensivo de redes. Ese era el video de ingeniero. Es un poquito largo, pero yo lo vi un Muy bien, poquito sí, muy ilustrativo. necesario Justamente por lo el que tema, estamos viendo. sí, por el tema que sí Fíjense explicaba. ustedes, mientras Mario vuelve a cargar su diapositiva, para continuar, algunas cosas interesantes que podemos rescatar de lo que ya se ha dicho y lo que se ha visto en el video incluso. El dispositivo de capa 2, lo que le decía, el dispositivo por excelencia capa 2 es el switch. El dispositivo por excelencia de capa 3 es el router, pese a que ahí existe un híbrido, lo que les comentaba. El dispositivo de capa 2, el switch, sirve netamente para interconectar dispositivos. El dispositivo, o sea, host, quiero decir, ¿no? Para interconectar host directamente. Sin embargo, el router o enrutador sirve para interconectar redes. Es posible interconectar la red 1, que está en un switch, por ejemplo, todo ese conjunto de computadoras. Puedo interconectar a otro conjunto de computadoras que están conectados a un switch, pongo un enrutador en medio y puedo interconectar ambas redes. Obviamente que eso lleva un proceso de configuración y de conocimientos de enrutamiento, pero es posible, y aquí lo que quiero que se entienda es justamente eso, ¿no? El switch sirve para interconectar host directamente. El router sirve para interconectar redes. Eso es lo interesante.
Ahora, ¿por qué utilizar esos algoritmos? Cuando nosotros vemos una nube, la nube que representa Internet, ¿qué contiene dentro de una nube? Esa nube en realidad está llena de routers que están distribuidos a nivel mundial. Por eso que dicen es la red de redes. Cada router es una computadora también. Cada router tiene una IP, tiene un identificador dentro del mundo mundial, como se dice, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a decir para dónde lo recibo y ahora dónde lo envío? A través de los algoritmos de enrutamiento. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de la unidad. Primero tenemos que entender bien lo que es direccionamiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Y algo interesante también que cabe rescatar para que lo tomen muy en cuenta en sus apuntes, me imagino que todos están tomando apuntes, lo que dijo Mario, no puede existir enrutamiento si no hay direccionamiento. Es el direccionamiento el que le da vida al enrutamiento. ¿Por qué? El enrutamiento si no manejas direcciones, no va a funcionar. El enrutamiento funciona netamente en base a direcciones lógicas. El enrutador maneja tablas de direcciones IPs. Entonces es la base de todo. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo funciona? También existe algo que se llama máscara. Eso lo vamos a ver en la parte de direccionamiento. Lo primero que tenemos que aprender es direccionamiento. Luego ya vamos a ver todo lo que es enrutamiento. Ahora sí, Mario, continúe, por favor. Claro, siguiendo con las funciones de la capa de red, también tenemos lo que viene a ser el encapsulamiento y el desencapsulamiento. Son dos procesos que van casi de la mano. El encapsulamiento es un proceso el cual va, para hacer un envío de un paquete, va a pasar por todas las capas hasta llegar a la capa física, donde a través que van pasando por las capas, van poniéndole sus respectivas etiquetas. Una vez que se hace el envío del paquete del origen al destino, eh, para poder ser recibido, tiene que pasar por las capas inversamente. Vendría a pasar por la capa física, el enlace de los datos, la capa de red, la capa de transporte y así hasta poder ser recibida. Sus conceptos nos dicen: el encapsulamiento agrega un encabezado y etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de los datos, como le iba diciendo, parte de un origen y pasa por todas las capas de red hasta llegar a lo que viene a ser el destino. Y una vez que Permítame llega... ampliar, Mario, por favor, la anterior diapositiva, permítame ampliar y dele en pantalla completa, necesito que se vea bien. La siguiente, donde se ve el paquete y todo eso. Creo que es la diapositiva 9, ahí. Agrándelo, por favor, la 9. Esa es la 10. No. Ahí, esa quiero verla más grande, por favor. Dele en pantalla completa. Ahí abajo a la derecha, donde está la barrita del zoom, a la izquierda ese botón es pantalla completa. Un poquito más. Ahí. Ahí está bien. Ahora, fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de capa 2 en la anterior unidad, hablamos de tramas. Cuando hablamos de capa física, netamente es bit e impulsos eléctricos. Pero si subimos un nivel a la capa 3, estamos hablando de paquetes. Esa es la unidad que se maneja a nivel de capa 3. La información viene de arriba, como bien conocemos el encapsulamiento. Fíjense ustedes, en algún momento se segmentó la información. Datos, 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 dice ahí. Bueno, la información se introduce, se segmenta, lo que le comentaba. La información no viaja íntegra, completa, no viaja. Se crean pequeños segmentos. Y a cada segmento se le agrega un encabezado. Baja a la capa 3, la cual estamos estudiando ahora, y a cada segmento de pedacito de datos, para que así me lo entiendan, se le agrega un encabezado de red. ¿Qué contiene ese encabezado? Contiene la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. La capa 3 le agrega esas dos cosas y se forma un paquete. Se forman varios paquetes. Para enviar una información se conforman varios paquetes que contienen la IP de origen y la IP de destino. Se llaman paquetes. Baja la capa 2 y ahí se le agrega, además de eso, se engloba ya las tramas, que ya son los encabezados a nivel de capa física y todo lo que vimos en la anterior unidad.
Entonces, recalco, en la capa 3 lo que se maneja son paquetes. Continúe, Mario, por favor. Active su micrófono, Mario, no lo estamos escuchando. Después tenemos los tipos de servicios, que pueden ser de dos tipos. Pueden ser circuitos virtuales o datagramas. Los circuitos virtuales, una red de circuitos virtuales tiene una ruta con enlace y router para comunicar los hosts de origen y destino, distintos números de circuitos virtuales para diferenciarlos de otros, y una tabla de reenvío en los routers. Los routers deben mantener el estado de la conexión activa, es decir, deben actualizar constantemente su tabla de reenvío, tanto para añadir como para borrar entradas. En los circuitos virtuales se caracterizan por necesitar estar conectados, necesitan conexión para poder funcionar. Estos hacen uso de una tabla. En esa tabla se detallan los puertos que se conectan al siguiente router hasta su lugar de destino. Pero aparte de contener el número del puerto, contienen un número de circuito virtual, el cual lo identifica para saber qué router está conectado, por qué puerto y a qué circuito virtual. Y los datagramas se caracterizan, bueno, los datagramas no necesitan tanto de la conexión como se dice, pero una de sus desventajas es que los paquetes que se envían no necesariamente puede ser que lleguen en el mismo orden que se enviaron. Su concepto nos dice que cada vez que un host desea activar un paquete, introducen el paquete de dirección del sistema terminal de destino y luego lo envía a la red. No se configuran circuitos virtuales. La introducción de las direcciones ocurre en cada salto, es decir, cada router donde el paquete pasa debe introducir la dirección del siguiente hasta llegar al destino. Su característica de los datagramas viene a ser que su tabla solo detalla el puerto y el router en el que se comunica. Y cuando llega a su destino, simplemente señala el puerto y el destino al cual ha llegado. Para completar con los conceptos de circuitos virtuales y datagramas, tengo sus respectivos videos prácticos que pueden explicar el funcionamiento paso a paso de cada uno. ¿Lo puedo ir colocando? Sí, por favor, póngalo. Este es el video que tengo para agregar sobre los circuitos virtuales. Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan las redes de circuitos virtuales. Antes de comenzar vamos a refrescar un poco las ideas. Debemos recordar que estamos ante un servicio con conexión y esto significa que tendremos una fase de establecimiento, una fase de envío de datos y una fase de liberación de la conexión. En nuestra red de ejemplo vamos a tener 5 routers y 2 hosts, el host con dirección 1 y el host con dirección 2, que nos van a servir para ilustrar cómo enviamos los mensajes. Cada uno de los routers tienen una tabla de encaminamiento y una tabla de reenvío. Veremos posteriormente para qué nos va a servir cada una de ellas. Esto lo tendremos en todos los routers que vamos a utilizar en nuestro ejemplo. Lo tienen, por supuesto, todos los routers de la red. Antes de empezar la fase de establecimiento es importante destacar que lo que vamos a contar aquí es simplemente un ejemplo de cómo puede establecerse un servicio de circuitos virtuales. No es ningún servicio concreto, sino que es un servicio genérico. Para cada implementación de un servicio de red con conexión habrá que ver cómo se realiza cada fase de manera concreta. En nuestro ejemplo, cuando el host de origen con dirección 1 desea enviar mensajes al host de destino con dirección 2, lo primero que hace es enviar un mensaje para establecer la conexión. Ese mensaje llega al router 3 y utilizando la tabla de encaminamiento, el router 3 determina que para llegar a la dirección 2
debe primero llegar al router 4 a través del puerto 3. Eso es lo que realiza. El mensaje se envía hacia el router 4 y el router 4 a su vez tiene en la tabla de encaminamiento cómo alcanzar la dirección 2. En este caso llegando hasta el router 2 a través del puerto 2. Cuando llegamos al router 2 nos ocurre lo mismo, debemos salir por el puerto 3 y llegar así al host de destino. Durante todo este camino los routers han ido guardando información de que este circuito está siendo intentado, de manera que cuando ahora reciban, si es que lo reciben, una información de vuelta diciendo que el circuito se puede establecer, pues ya saben que ese circuito es un circuito que intentará unir los mensajes que envía el host con dirección 1 con el host con dirección 2. En el caso de que el host con destino, el host de destino, el que tiene la dirección 2, esté de acuerdo con que se establezca este circuito, enviará un mensaje que cuando llega al router 2 le permite a este establecer una entrada en la tabla de reenvío. Esa tabla de reenvío lo que nos va a permitir es fijar cómo llegará la información, por qué circuito llegará la información, cuando desde el router 2 haya que enviársela al host de destino 2. De hecho, lo que nos dice es que cuando llegue por este circuito información, saldrá por el puerto 3 y utilizará para ello el circuito virtual 13. También asigna ya un número de circuito virtual a la información que le llegue por el puerto 1, que será la información que venga desde R4. Una vez que el mensaje de OK continúa su camino hacia R4, se le transmite también la información de ese número de circuito virtual, ese número 6. Y cuando llega a R4, se genera una nueva entrada en la tabla de reenvío de este router, indicando que para llegar hasta el router 2 tendremos que salir por el puerto 2 con el circuito virtual 6 y que cuando entremos en el router 4 lo haremos por el puerto 4 y al router 4 le asigna el circuito virtual 23. Esa información le llega al router 3 que genera a su vez una entrada en la tabla de reenvío. En este caso, la salida del router para este circuito será por el puerto 3 y el circuito virtual 23 y la entrada se efectuará por el puerto 1 a través del circuito virtual 17. Esa información le termina por llegar al host de origen. Con esto hemos establecido un circuito virtual que permite comunicarse al host de origen con el host de destino, reservando siempre un camino concreto, de manera que todos los mensajes que se envíen van a seguir el mismo camino e incluso se podrían haber reservado recursos, como por ejemplo ancho de banda. Vamos a ver cómo es la fase de envío de datos. Cuando queremos enviar un dato, ya no ponemos la información de origen y de destino, sino que directamente el host con dirección 1 indica el circuito virtual por el que quiere enviar la información. Esos datos y el número de circuito virtual llegan al router 3, que consulta en su tabla de reenvío y ve que todo lo que le llega por el circuito virtual 17 y por el puerto 1 debe ser reenviado directamente por el puerto 3 con el número de circuito virtual 23. A su vez, esta información llega al router 4, que consulta su tabla y ve que todo lo que llega por el puerto 4 y el circuito virtual 23 debe salir por el puerto 2 y el circuito virtual número 6. El router 2 vuelve a hacer lo mismo y finalmente el mensaje llega a su destino. Así podemos enviar tantos mensajes como queramos, recorriendo siempre el mismo camino. ¿Cómo se realiza la liberación de ese circuito? Una vez que el host de origen ya no quiere enviar más mensajes al host de destino, envía un mensaje de liberación. Para ello, utiliza el mismo procedimiento utilizado en el envío de los datos. Indica que desea liberar el circuito virtual 17. Cuando esa información llega al router 3, se consulta por dónde debe continuar los mensajes que van desde el circuito virtual 17 y se ve que deben salir por el puerto 3 con el número de circuito virtual 23. Y cuando hace eso, al mismo tiempo, elimina la entrada de la tabla de reenvío. El router 4 realiza la misma operación y, una vez consultada la tabla de reenvío y transferido el paquete, la entrada se borra de la tabla. Y lo mismo ocurre con el router 2 hasta que el mensaje de liberación llega al host de destino.
Con esto hemos visto cómo funcionan o cómo se desarrollan las redes de circuitos virtuales. Recordamos de nuevo que lo que hemos visto no es más que un ejemplo genérico y que para cada una de las redes que podamos tener deberemos asegurarnos de cómo funcionan cada una. Ese es El el, video, muy ilustrativo. Muy bien. ese es el video acerca de los circuitos virtuales y cómo se maneja la tabla de reenvío y cómo se van asignando el tema de los circuitos virtuales y sus entradas y sus puertos que ocupan para comunicarse entre los routers desde el origen hasta el destino. Y sobre los datagramas tengo este otro video. Igual es práctico el video. Póngalo. Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funcionan las redes de datagramas, como por ejemplo Internet. A modo de refresco, debemos recordar que este tipo de redes ofrecen un servicio sin conexión. Eso significa que los mensajes deben llevar siempre la dirección de origen y de destino y que no hay garantía alguna de que los paquetes lleguen ordenados. Veamos una red de ejemplo. En la red tenemos 5 routers y 3 máquinas. Una va a ser el host que va a enviar una serie de mensajes y los hosts de destino van a tener la dirección 2 y la dirección 3 y están ubicados a la derecha de la red. Cada uno de los routers tiene una tabla de encaminamiento y reenvío. En estas tablas lo que nos dicen es que para cada una de las direcciones a las que queremos llegar debemos alcanzar otro router y hacerlo a través de un puerto concreto. Por ejemplo, en el router 3, para alcanzar la dirección 2, debemos llegar al router 1 a través del puerto 2 del router en el que estamos, el router 3. Y para alcanzar la dirección 3, debemos ir hasta el router 4 a través del puerto 3. Lo mismo lo tenemos en el resto de los routers de la red. Cada uno de ellos tiene una tabla de encaminamiento y reenvío donde, en este caso y para simplificar, solamente indicamos las direcciones que son relevantes de la tabla. Bien, supongamos que el host de origen con dirección 1 envía un conjunto de datos, un datagrama, a el host que tiene dirección 2. Bien, cuando llega al router 3, lo que hace es comprobar que en su tabla de encaminamiento y reenvío, para llegar hasta el host con dirección 2, debe salir por el puerto 2 y encaminarse hacia el router 1. Bueno, pues eso es lo que hace, llegando así al router 1, en el que vuelve otra vez a consultar su tabla de encaminamiento y reenvío. En este caso le dice que debe ir hasta el router 2 a través del puerto 3, y eso es lo que hace. Cuando llega al router 2, consulta su tabla y lo que le dice es que ya no hay ningún router adicional, sino que directamente el equipo está conectado al puerto 3 de ese router y de esta manera los datos llegan a su destino. Si el host de origen quisiera enviar unos datos a la máquina que tiene dirección 3, pues consultaríamos en este caso nuevamente la tabla. En este caso nos dice que debemos llegar hasta el router 4 a través del puerto 3. Eso es lo que hacemos. Al llegar al router 4 consultamos la tabla y nos dice que debemos ir hasta el router 5 a través del puerto 3, y eso es lo que hacemos. Y cuando llega al router 5, lo que nos dice la tabla de encaminamiento y reenvío es que para llegar al host con destino dirección 3, debemos salir directamente por el puerto 4 y ahí encontraremos la máquina. Y efectivamente los datos llegan a su destino. ¿Qué ocurre? Podría haber cambios en una tabla de encaminamiento y reenvío. Por ejemplo, supongamos que la tabla del router 3 cambia la manera de encaminar mensajes hacia la dirección 3, haciendo que a partir de ahora los mensajes vayan directamente desde el router 3 al router 5 a través del puerto 4. Bueno, pues en ese caso, un nuevo mensaje que fuera con destino dirección 3 consultaría la tabla. Directamente iríamos hacia el router 5 por el puerto 4, en ese caso en el router 5 miraríamos la tabla y nos encontraríamos con que ya estamos directamente en la dirección de destino 3. Es muy importante apreciar que el cambio en la tabla puede ocurrir entre paquetes consecutivos,
enviados desde el host con dirección 1 al host con dirección 3. Y por este motivo no hay ninguna garantía que cuando estamos enviando un conjunto de paquetes consecutivos, todos los paquetes vayan por el mismo camino. Ese era el video sobre datagrama. Es un video práctico el cual nos muestra cómo interactúa el circuito de datagrama, el cual en su tabla solo detalla el puerto y el router al cual se va a ir dirigido. Y pues también nos demuestra el concepto que dice que cuando se envía un conjunto de datos es posible que no lleguen en el mismo orden que fueron enviados. Perfecto. Yo creo, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Se entiende la diferencia entre circuitos virtuales y datagramas? ¿O hay alguna pregunta en lo que hemos visto hasta este punto? Perfecto. Bueno, vamos a entrar ahora a la parte de direccionamiento IP. Esta parte la vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a quedar aquí nomás. ¿Listo? Que tengan buenas noches, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.